nota mínima de 12. Se va a pasar solamente por el chat de esta reunión, así que tienen que estar atentos. Sin nada más que decirles, chicos, vamos a dar paso a nuestro ponente. Gracias. Muy buenas tardes nuevamente a todos, chicos. Ya me presentaron, soy Yolanda Perrigue y claro, vamos a hablar de la importancia de la clamidia. Ok, entonces según el informe de la Organización Mundial de Salud, en el año 2014 se estimó que las ITS bacterianas más frecuentes son 3. En primer lugar está la clamidiasis o clamidia, y también le sigue la gonorrea y la sífilis. Entonces, lo que sucedió es que se reportó 222 millones de casos en personas entre 15 a 49 años de edad. Y lo importante era que casi la mitad de estos casos, casi la mitad de estos casos, siendo específicos 105.7 millones, pues justamente eran casos de clamidia. Entonces, es por ello que se considera la enfermedad de transmisión sexual bacteriana más común del mundo. Y vamos a profundizar en el hecho de que es considerado también un grave problema de salud pública a nivel mundial, ¿ok? Entonces, algo muy importante, ojo, quiero que recuerden que la clamidia se caracteriza por ser generalmente asintomática, y es que se presenta en 80 a 90% de los casos, pues va a ser asintomática. Y por poner ejemplos, ¿no? En las mujeres infectadas, ya que son asintomáticas, pues no van a ser conscientes de que padecen esta infección. Y si no son conscientes, pues obviamente no se van a tratar. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, posteriormente se van a evidenciar diversas complicaciones. Y, por ejemplo, durante el embarazo se puede presentar, bueno, esta infección puede ser causa tanto de una amenaza de parto pretérmino, ya sea también la ruptura prematura de membranas y también la coriamnitis. ¿A qué me refería con todo ello? Ok, entonces brevemente lo voy a explicar. Como número uno, hablé del parto pretérmino. Entonces, se define como pretérmino al parto al cual está entre un intervalo entre 22 a 36 semanas y después de la fecha de la última menstruación, ¿ok? Pero para ser más sencillos y no marearnos con esto, también se le define pretérmino a aquel que empieza antes de las 37 semanas de gestación. Con respecto a la ruptura prematura de membranas, pues es literalmente ello, ¿ok? Se va a romper la membrana amniótica, el saco amniótico, y es claramente una emergencia obstétrica. Entonces, ¿qué sucede? Pues número uno, va a haber un elevado riesgo de que se presenten diversas infecciones. Y como número dos, también va a haber una alta probabilidad de que se produzca un nacimiento pretérmino o simplemente prematuro. Entonces es muy importante que a suceder ello, pues se vaya directamente con un profesional, ¿no? O sea, para que se trate de manera inmediata. Ok, con respecto a la coriamnitis, pues esta es una infección, ¿ok? Es una infección de la placenta y del líquido amniótico. Entonces, bueno, eso no es muy común que suceda, o sea, las mujeres usualmente no van a contraer esto, pero ciertamente la coriamnitis es una causa común de trabajo de parto y nacimiento pretérmino, como dije, prematuro. ¿Ok? Y recuerden que pretérmino es antes de las 37 semanas de gestación. Y justamente por ello, o sea, estamos mencionando qué complicaciones puede traer, así que este daño que produce a la salud reproductiva es la razón por la cual es un problema serio de salud pública. Entonces, ya directamente, ¿qué es la clamidia? La clamidia es una enfermedad, una infección de transmisión sexual causada por la bacteria Clamidia trachomatis, ¿ok? Muy importante que sepan que también esta infección como tal, pues puede causar una EPI. Me refiero a una enfermedad inflamatoria pélvica. Además, puede causar también, si es que se llega a extender, si no se trata, podría causar una cicatrización de las trompas de falopio e inclusive se pueden presentar secuelas tales como la infertilidad y un embarazo ectópico. También datos relevantes que se deben considerar, con respecto a la clamidia, es que la prevalencia más alta de estas infecciones se da en el sexo femenino entre una edad de 15 a 24 años. Y bueno, o sea, con ello no me refiero a que no pueda dar a los hombres, ojo, o sea, también le da a los hombres, pero bueno, generalizando, le da a la población más afectada son las mujeres jóvenes. Pero como les dije, generalizando todo, se da en adultos jóvenes sexualmente activos, ¿ok? Entonces también vamos a hablar un poco más de este agente causal, de esta bacteria, de la Clamidia trachomatis.
Pues es un bacilo gram negativo pequeño, con ausencia de peptidoglicano en su pared celular. Esta característica pues produce que la tinción pues bueno, pueda penetrar fácilmente y con ello me refiero a que se colorea con quimsa y no, por ejemplo, con la tinción de Gram. Algo importante también a mencionar que es una bacteria intracelular obligada. ¿A qué me refiero con ello? Pues que necesita de las células hospederas para pues poder sobrevivir, replicarse y bueno, el único hospedero natural pues somos nosotros, los seres humanos. Además, datos importantes que quiero que recuerden es el ciclo biológico que va a presentar. Bueno, lo vamos a profundizar en la siguiente diapositiva, pero recuerden esto, los cuerpos elementales son los infecciosos y los reticulares son los no infecciosos. Ok, perfecto. Teniendo eso en cuenta, también vamos a mencionar un poco más de ello que contiene ADN y ARN. Bueno, sí, contiene ello y también contiene ribosomas y bueno, por ello puedes intentar sintetizar, que digan, sus propias proteínas y ácidos nucleicos. Entonces, ¿qué sucede? Pues van a depender de la célula huésped, como lo mencioné, pues para obtener sus 3 a 4 nucleócidos que diga trifosfato y bueno, posteriormente sintetizar las proteínas propias. Ok, perfecto. También mencionar aparte que la clamidia trachomatis, bueno, como tal, es una especie, ¿ok? De la clamidia hay 9 especies importantes a considerar, pero en el ser humano las que son relevantes son 3, ya que causan la enfermedad directamente. Una de ellas, claro está, es la clamidia trachomatis. También está la clamidia pneumoniae y la clamidia zika. Entonces, la clamidia pneumoniae pues, puede desencadenarse en una neumonía y la zika en una enfermedad sí, zika, bueno, no es tan relevante, pero es una enfermedad que se transmite debido a las aves, ¿ok? Entonces, vamos a seguir con el punto que quiero que recuerden, que es el ciclo biológico. Lo que vemos aquí son células epiteliales. Y es que la clamidia trachomatis, como les dije, ¿no? Es una bacteria intracelular obligada. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, normalmente lo que va a pasar es que va a infectar toda la capa columnar unicelular del epitelio en el endocervix. Eso en el caso, claro está, de las mujeres. Y el epitelio de la uretra de los hombres, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa dentro de estas células epiteliales? Pues, como vemos, se va a sufrir un ciclo de desarrollo único. Entonces se va a producir formas infecciosas. Les dije, quiero que recuerden ello. Las formas infecciosas son los cuerpos elementales. Perfecto. Entonces, lo que estamos viendo aquí es cómo se adhiere y se replica este cuerpo elemental en el citoplasma de la célula. Y es que, bueno, aproximadamente 12 horas después de la penetración se va a llevar a cabo la transformación de este cuerpo elemental en un cuerpo reticular. Los reticulares eran los no infecciosos. Después de ello, lo que se produce es, bueno, se divide en forma binaria. Entonces, la maduración del cuerpo reticulado y la formación de nuevos cuerpos elementales, lo que van a conformar en sí es los cuerpos de inclusión. Estos son microcolonias que van a contener, como mencioné, a los cuerpos elementales y a los reticulares. Es todo el conjunto. ¿Ok? Teniendo eso, bueno, vamos a leer un poco más al respecto del ciclo de vida, ¿ok? Para que les quede más claro. Entonces, teniendo esto en cuenta, lo que podemos decir es que, cierto, o sea, el ciclo de vida pues va a afectar, ya sabemos, a las células epiteliales, y es que en caso también se produzca ello, se puede desencadenar en diversos síndromes, ¿ok? Por ejemplo, en la mujer se puede presentar el síndrome clínico de cervicitis, una cervicitis en la cual se va a presentar enrojecimiento, edema y secreción. Y además se puede producir una uretritis no gonocócica en hombres. Bueno, eso lo vamos a explicar un poco más a fondo en las siguientes diapositivas. Ahora también el tema más importante en clamidia es la transmisión. Exactamente, se produce por relaciones sexuales vaginales, anales u orales. Claro, está sin protección con alguien que presente la infección. Y es que, bueno, para ser un poco más específicos, la transmisión de la clamidia realmente puede ser más compleja de lo que se piensa. Y es que se va a presentar en 3 sitios anatómicos de manera específica, como son la orofaringe, la uretra y el ano recto. Entonces, como hay una gran cantidad de prácticas sexuales que se practican redundando, la transmisión es relativamente muy sencilla, y es por eso también la cantidad de casos que se reportan anualmente.
Y también existe la transmisión transplacentaria. Como mencioné, en caso de gestantes que pues padezcan esta infección, bueno, lo que sucede como tal es que, digamos, al nacer el bebé, ¿ok? Lo que puede sufrir es una oftalmía neonatal. Entonces, esto es porque se contagia de manera, bueno, por la conjuntiva del ojo como tal y se puede producir, como dije, esta oftalmía. Entonces, para poder evitarlo, lo que se hace es una profilaxis con povidona ayudada, ¿ok? Entonces, bueno, aparte de eso, como les dije, ¿no? Provoca morbilidad y mortalidad neonatal y perinatal. Y ojo, el hecho de que hayas sufrido o padecido clamidia una vez no significa que no lo puedas pues sufrir otra vez. Y es que por ello es muy importante que el tratamiento no solo se dé en una persona, sino que también en las diversas parejas sexuales que pueda tener. Porque si la persona misma se trata, ok, ya está sana y no le avisó a sus parejas sexuales, entonces pues puede contraerlo de nuevo. Y ojo, la reinfección es mucho más grave, ok, por eso es importante que el tratamiento no sea solo de uno, sea de dos, bueno, también dependiendo. Y no solo eso, o sea, hemos mencionado que sí, obviamente se va a dar en relaciones sexuales, está obvio, pero también se puede dar solo por el contacto genital. Así que es muy importante que se cuide. Con respecto a los síntomas, que es el siguiente tema a tratar, como les dije, se caracteriza por ser asintomática. Pero, como bueno, esta bacteria tiene un periodo de incubación de 7 a 21 días, después de ello se podría llegar a presentar ciertos síntomas. Hay tres muy importantes, que son la uretritis no gonocócica, la cervicovaginitis y el linfogranuloma venéreo. Los demás síntomas pues son difusos, o sea, me refiero a que puede presentarse pues en otras enfermedades, como son las secreciones y sangrados, esto tanto en hombre como en mujer, también la disuria, que es, bueno, el dolor al orinar, la fiebre, la dispareunia, que es el dolor al tener relaciones sexuales, y también se puede presentar dolor en el recto. Bueno, estos, como dije, son síntomas difusos, pero los más específicos son los tres primeros que he mencionado y los que vamos a detallar. Con respecto a la uretritis no gonocócica, pues es una infección de la uretra. Esta se caracteriza por descargas mucoides o purulentas, como estamos viendo en la imagen. Entonces, lo que se va a presentar acá, bueno, esto es claramente en un paciente masculino, y lo que se puede presentar son sensaciones de hormigueo al orinar, también se puede presentar el dolor al orinar, y bueno, como vemos en la imagen, también se puede presentar secreciones hialinas por la uretra, e inclusive pueden aparecer opciones en la zona genital que podrían llegar a producir picor. Y esto, si se extiende, pues puede provocar, puede llegar al epéndimo y puede provocar una epidemitis. ¿Ok? Entonces, es importante que se haga un diagnóstico diferencial porque en la gonorrea, por ejemplo, también se presentan estas secreciones. La diferencia, mire, aquí vamos una secreción clara, hialina, por eso se le llama. Pero en la gonorrea, pues puede ser un poco más amarillenta. Y también en el caso de la uretritis no gonocócica, la secreción es mucho más abundante. Entonces, eso es importante para un diagnóstico diferencial. Continuando, tenemos a la cervicovaginitis, que es una inflamación infecciosa del cervix. Entonces, la paciente que puede presentar, pues, puede presentar un flujo vaginal y también una hemorragia vaginal que se da en periodos donde no se debe dar, o sea, entre sus periodos menstruales, donde no corresponde, entre periodos. Entonces, o también se puede presentar después del COVID. ¿Y esto por qué? Porque se va a presentar una friabilidad cervical. No, en otras palabras, es que va a ser muy sensible, es como que se va a atender tiene esa tendencia muy rápida, muy fácil al sangrado como tal. Y no solo eso, también vemos que pues se va a presentar una irritación vulvar o vaginal, claramente va a tener dolor en las relaciones sexuales, inclusive se pueden presentar exudados que pueden ser purulentos o mucopurulentos. Continuando y por último, de los síntomas más importantes está también el linfogranuloma venéreo. Entonces, este se va a presentar en tres fases. Ok, como vemos en las imágenes, en la primera fase, pues es muy probable que no lo diagnostiquen como tal, o sea, no es un diagnóstico claro y digan, pues sí, esto es clamidia, de hecho, no. Entonces se presenta justamente una lesión primaria de la mucosa genital o de la piel a su alrededor, como vemos esta pápula úlcera herpetiforme. Y se preguntan, o sea, ¿con qué se puede confundir? Por ejemplo, lo podrían confundir con herpes. ¿Y qué pasa? Si al paciente se le da un tratamiento pues para herpes y pues era clamidia, lo que va a pasar es que va a avanzar, va a llegar a otras fases.
Por ejemplo, si no se trata, ya puede llegar a la fase número 2, o sea, días o semanas después. Se puede presentar, como vemos, una inflamación o tumefacción, también llamada, de los ganglios linfáticos que drenan el lugar de la lesión. Entonces, pues ya es más grave, o sea, se trata de manera distinta. Y bueno, pongamos el caso de que el paciente, ya saben, no fue a tratarse, no fue ni a una clínica ni a un hospital y dejó que esto avanzara. En ese caso se puede presentar un estiómero. Es una lesión ulcerosa crónica, ¿ok? Entonces se produce también el aumento de tamaño de los genitales externos y esto ya es, pues ya es más grave. Entonces es importante por ello que en la primera fase se pueda diagnosticar correctamente y vamos a hablar también de cómo se diagnostica, ¿no? O sea, algo importante que sepan es que tanto el diagnóstico como el tratamiento para los países en vías de desarrollo no es sencillo tenerlos, o sea, no es como que, ok, voy a poder, no sé, hacerles un diagnóstico diferencial, todo es un tratamiento, o no es fácil, porque tiene un coste muy elevado. Y, y bueno, es por ello también la gran cantidad de casos que se va a presentar anualmente. Ya, ahora sí, vamos a hablar del diagnóstico. Con respecto a la clínica, sabemos, ¿no? Lo importante es la historia, bueno, clínica del paciente, si tiene enfermedades subyacentes, o si cuenta con múltiples parejas sexuales, y bueno, si es activo, bueno, si es sexualmente activo, ¿no? Y también sus antecedentes, ¿no? Si sus familiares ya han padecido infección, etc. La evaluación física. La evaluación física también es importante. Por ejemplo, los hallazgos físicos de infección urogenital por clamidia en mujeres, pues, no sé si lo mencioné, pero puede incluir cervicitis. Y sí, bueno, sí mencioné que puede ocurrir una secreción mucoide, ya sea amarillenta o en general media turbia, ¿ok? Y como dije, ¿no? Algo que también se observa es que el cuello uterino pues va a tener esa tendencia a sangrar muy fácilmente. O sea, por ejemplo, cuando se frota con un hisopo de poliéster, o inclusive cuando se puede raspar con la espátula. Entonces, eso va a pasar, va a tender a sangrar muy fácilmente. En el caso de los hombres, lo que puede pasar, bueno, lo que puede suceder con esta infección, en el caso que se dé en el tracto genital inferior, pues va a provocar una inflamación, o sea, una uretritis, por ejemplo. E inclusive, como les dije, si avanza más, no se trata, puede llegar al epididimo y provocar una epididimitis, ¿ok? Y además también es importante signos y síntomas característicos, como los tres que mencionamos, porque los demás, pues, se presentan, sabemos, en diversas enfermedades. Y ojo, esto debe ir de la mano con los resultados de laboratorio. Entonces, con respecto a la microscopía inicial, como les dije, se produce con bueno, se utiliza la tinción de Ginza. Con respecto a la serología, bueno, ok, claro, se da una detección de antígenos, de anticuerpos, pero bueno, algo importante mencionar sobre el diagnóstico es que ahora se han reemplazado, porque antes la forma de diagnosticar era haciendo un cultivo y ahora el gold estándar es justamente las pruebas de amplificación, la prueba de amplificación de ácidos nucleicos. Ajá. Entonces, es muy importante porque son mucho más sensibles para detectar la clamidia. Es que también tienen una especificidad muy alta en comparación al cultivo. Entonces, también algo importante de estas pruebas, por sus siglas en inglés son las NAT, es que pues no va a depender directamente del patógeno. Así que es una prueba muy usada y tampoco demora mucho. O sea, en en pocas horas es como que ya, genial. Podemos hacer el diagnóstico como tal. Ok, entonces, eso es algo importante que deben saber. Con respecto al tratamiento, bueno, en general lo que se puede, bueno, lo que se, es- bueno, lo que se administra es, por ejemplo, una dosis de 1 gramo de citromicina por vía oral, o inclusive se usa tetraciclina o doxiciclina, 7 días de doxiciclina. Bueno, esos son datos específicos en caso se sepan. En el caso de la eritromicina y la citromicina, esto es en gestantes y la eritromicina 50 miligramos, bueno, esto es exactamente en los neonatos, pero como les dije, ahora lo que se hace mayormente, bueno, lo que se hace, ahora el protocolo en caso de la gestante pues padezca esta infección es la profilaxis con povidona ayudada. Ok, esta es una pequeña tabla que saqué de un artículo que, bueno, simplemente explica nada más.
lo explica un poco más a fondo. En el caso de la amoxicilina, que es una de las cosas más de, no, la citromicina es lo que más se recomienda, pero en caso haya, porque depende también de los efectos adversos, de las contraindicaciones de la paciente, enfermedades subyacentes, si no reacciona, hay muchas variables, es por eso que también se considera otros medicamentos. ¿Ok? Algo también, por último, muy importante mencionar es la prevención. Por ejemplo, lo importante, lo fundamental y que todos sabemos es que se tiene que hacer un uso correcto de los preservativos. De esa manera, pues podemos evitar no solo esta ITS, sino diversas otras infecciones de transmisión sexual también. Algo importante, como ahora también es la divulgación acerca de la enfermedad, qué es, cómo se trata, en qué consiste, todo ello por los medios de comunicación posibles, por todos los medios de comunicación posibles. Y también, como bueno, esto ya lo mencioné, profilaxis ocular tópica en recién nacidos para la prevención de oftalmía neonatal. Y bueno, por último, también se podría mencionar que lo que hagan es que practiquen conductas, que no practiquen conductas de riesgo, o sea, que no tengan múltiples parejas sexuales, sino que las limiten. Y como les dije, el tratamiento no es de uno, es de dos. ¿Ok? Eso es importante porque si no de nada sirve que tú te trates, la otra persona no se trate y al final tú te vuelvas a contagiar. Entonces, ellos serían todos los puntos más importantes con respecto a clamidia. Si tienen alguna duda o quisiera que profundicen en algo, yo, genial, encantada de poder profundizar o absolver las dudas que tengan. Muy bien, Shalom, muchas gracias por tu ponencia. Estuvo muy interesante. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si ustedes tienen una pregunta, pueden escribirla por el chat o pueden prender su micrófono. Vamos a dar unos 2 minutos. Ya, ok. ¿Podría volver a explicarnos el diagnóstico por laboratorio, por favor? Ok. Mm, ya, por laboratorio. Y es que lo importante es que sepan más allá, por ejemplo, de los cultivos bueno, que anteriormente se hacían, pero estos demoran mucho. Es como mencioné la prueba de amplificación de ácidos nucleicos. ¿Ok? Entonces, estas pruebas, como dije, son mucho más sensibles para detectar la clamidia. Y bueno, a ver, profundizando, bueno, como también les dije, tiene una alta especificidad. Y bueno, algo también que se podría mencionar con respecto a ello es que va a identificar en forma mucho más óptima, en las muestras genitales, claro. Estas pruebas pues identifican de forma más óptima la bacteria como tal, o sea, la Clamidia trachomatis. Es por ello que pues son, bueno, se ha probado en diversos estudios y se ha visto que son mucho más sensibles que los cultivos celulares y además se hace con requerimientos de manipulación de la muestra como tal menos estrictos. Además, por mencionar, estas pruebas han sido ya aprobadas por la FDA para analizar muestras genitales y de orina de adultos y adolescentes. Entonces, las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos para poder detectar infecciones genitales como tal, mm, pues pueden llevarse a cabo por diferentes muestras que se obtienen por métodos no invasivos. Con ello me refiero, por ejemplo, una muestra de orina o un hisopado vaginal que ha sido recolectado por el paciente o el médico. Pero eso sí, estas pruebas no están aprobadas para infecciones extragenitales, ¿ok? Por ejemplo, aquellas en el recto o la faringe. Y bueno, como tal, las pruebas NAT pueden detectar la clamidia trachomatis pues, en los sitios, ¿no? En los sitios que he mencionado. Y bueno, los laboratorios pueden realizar una validación interna para poder usarlos como tal. En Bien, carrera, Raquel nos pregunta si podría repetir de nuevo el tratamiento. ok, con el tratamiento no quería ahondar tanto, la verdad, pero en general las mujeres lo que se receta es, como dije, número uno, una sola dosis de 1 gramo de acitromicina, es un antibiótico por vía oral. También puede ser 7 días de doxiciclina, 100 miligramos por vía oral, 2 veces al día.
Y bueno, lo principal, lo que se receta, van a ver que es la acitromicina, pero en caso hay efectos adversos en el paciente o contraindicaciones o la paciente incluso puede no responder a la acitromicina, entonces ahí se puede recetar fluoroquinolonas. Por ejemplo, la levofloxacina es una, 500 miligramos por vía oral una vez al día. Esto usualmente, como les dije, se usa cuando no se responde al tratamiento por acitromicina. En el caso de gestantes, se puede administrar, bueno, suministrar tanto la eritromicina como la acitromicina. También 500 miligramos cada 8 horas por, bueno, de 10 a 20 días en un plazo de cual. La última, esto es usado en neonatos, ¿ok? Porque como les dije, si la gestante que diga está infectada, pues se tiene que tratar, eso sí, se tiene que tratar. Y bueno, no es, es que según la evidencia actual, no es tan recomendable que se le dé eritromicina pues, en neonato como tal, porque podría, si no me equivoco, podría tener efectos adversos que ya se han visto muchos, bueno, en muchos casos. Es por ello que lo principal ahora era como tal una profilaxis con povidona ayudada para evitar la oftalmía neonatal. Entonces, explicando un poco más de ello, justamente la clamidia también es causante del tracoma. El tracoma es una causa muy importante de ceguera a nivel mundial. Y bueno, o sea, para evitar estos daños en el bebé como tal, es por eso la oftalmia, por ejemplo, lo estoy repitiendo mucho, creo, es por eso, bueno, ahora lo que he visto, lo más recomendable es eso, simplemente que se haga una profilaxis con povidona ayudada, o sea, son gotas en el ojo, y bueno, para evitar, ¿no? Esta infección, porque es una infección de la conjuntiva. Bien, gracias. Nicole nos pide repetir, por favor, la parte de síntomas un poco más lento. Ok, am, ya, repitiendo un poco de los síntomas, vamos a hablar, como les dije, los hombres también lo pueden tener, así que mejor lo dividimos entre mujeres y hombres, ¿ok? En primer lugar, en las mujeres, como les dije, ya, claro, puede que en el 80 y 90% de los casos sean asintomáticas, pero inclusive, ya sea con diversas pruebas que se le haga, pues puede, bueno, lo importante en las mujeres es que ya, en caso se dé la infección por clamidia, en el tracto genital inferior, y se puede provocar también, o bueno, hay mucho riesgo de que se produzca una vaginosis bacteriana y también una tricomoniasis. Y es que además la infección por clamidia como tal no causa vaginitis, como le digo, pero sí es un riesgo muy grande, ¿ok? A ver, me dejo explicar. También, los síntomas, los difusos, o sea, con difusos me refiero a que pueden aparecer y aparecen en diversas enfermedades, son secreciones purulentas, tanto en el hombre como en la mujer. Sangrado también, tanto en el hombre como en la mujer. Disuria, también dolor al orinar, fiebre, porque, bueno, es una infección, dispareunia, porque, bueno, va a estar, bueno, esa zona va a estar muy sensible, va a estar muy dañada, entonces, pues va a tener dolor en el momento de, bueno, tener relaciones sexuales. El dolor en el recto también se puede producir, pero puede o no puede aparecer estos síntomas. Los síntomas que son relevantes es la uretritis novoleucócica, la cervicovaginitis y el linfogranuloma venéreo. Entonces, de ello, bueno, aquí en primer lugar tenemos la uretritis novoleucócica, como le dije, es una infección de la uretra. Entonces, lo importante es que ya en la uretritis novoleucócica, ¿qué sucede? Pues la abundante secreción de, bueno, simplemente de sustancias mucoides o purulentas. Estas van a ser medias blanquecinas, por eso se les dice hialinas, secreciones hialinas. Van a ser muy abundantes también. Y, por ejemplo, es que se hace diagnósticos diferenciales para evitar, ¿no? Caer en, bueno, para poder descartar la enfermedad como tal, ¿no? Entonces, podría no ser una uretritis no monocócica, o sea, dependiendo del paciente. Imaginamos que aquí la secreción, bueno, no es hialina, sino la vemos un poquito amarillita y entonces o sea, se podría confundir, por eso el diagnóstico diferencial. Pero en caso veas, o sea, la apariencia de la secreción pues sea media amarillenta y, bueno, en caso tampoco sea tan abundante, lo más probable que sea es gonorrea. Entonces, Mm, ahí está el diagnóstico diferencial. Entonces, no es importante, bueno, no es más importante profundizar más allá de ello. O sea, quédense con eso, ¿no? En el hombre lo que puede aparecer es esa secreción,
mucoide o purulenta y de colores blanquecino. Ahí está. En la mujer lo que pueda predecir es la cervicovaginitis. Entonces, esta infección como tal va a producir que el cervix se vea inflamado, se va a ver rojizo. Esto no es sano. O sea, verlo rojizo, aquí obviamente no es nada sano. O sea, tiene que estar rosadito, clarito. Eso es lo importante. Y es que no solo ello, o sea, también en la mujer lo que se va a presentar es que también haya secreciones, que, que haya secreciones purulentas también. Entonces, como vemos, de aquí está muy dañada y es por la friabilidad cervical, o sea, está tan sensible, es como que, como dije, ¿no? O sea, al hacer una prueba, intentarse una prueba con el hisopado, por ejemplo, es como que está tan sensible realmente que se va, o sea, tiende a desangrarse rápidamente, o bueno, sí, tiende a sangrar rápidamente. Ok, con el linfogranuloma venérea, ya, bueno, ya hemos mencionado el hecho de que se presenta en tres fases. Y bueno, algo importante mencionar es que en la clamidia hay diversos serotipos. Uno de los serotipos son la L1, la L2 y la L3 de la bacteria Clamidia trachomatis, ya lo estoy mencionando. Entonces, los primeros síntomas que se podrían bueno, presentar, que diga, podría ser después de 3 a 12 días del contagio como tal. Y bueno, aquí puede pasar una pápula, una ampolla indolora, que bueno, bueno, que diga, primero puede aparecer una ampolla indolora. Esto se puede convertir como tal en una úlcera o pápula. Esto es en la primera fase. En la segunda fase lo que va a pasar es se va a extender, bueno, y se va a inflamar como tal en los ganglios linfáticos donde se drena todo el lugar de la lesión y bueno, lo digo todo superficialmente porque en sí es eso. O sea, primero se presenta una úlcera petiforme y luego la inflamación de los ganglios y por tercero ya es una úlcera crónica, una lesión ulcerosa crónica. Bueno, eso es lo importante como tal de los tres casos, bueno, de las tres fases que diga. Y bueno, realmente eso es lo más importante de los síntomas. No sé si ahora quedó más claro. La siguiente pregunta es de Yasmín Salma. Nos dice, ¿cómo es el manejo de mujeres gestantes? En mujeres gestantes, o sea, una de las cosas más importantes es que se trate, o sea, como por ejemplo con acitromicina o eritromicina, con uno de los dos. Entonces si necesariamente debe tratarse con esos antibióticos. Entonces ello no va a impedir que, bueno, el bebé no sea afectado como tal. No es como que la mujer genial se trata, no va a impedir que el bebé pueda ser afectado. Claro, es peor si no se trata, ¿no? Pero por ello, en el bebé, por ejemplo, porque va a pasar por el canal de parto, e incluso por la cesárea, se va a ver afectado por las secreciones como tal, y lo que podría pasar es la infección de la conjuntiva del neonato, o sea, a ello me refería con oftalmía. Es por eso que en el neonato, más que darle eritromicina al neonato, porque eso se hacía antes, ahora es solo la profilaxis, nada más, ya con povidona ayudada. Esos dos serían, o sea, lo más importante es eso, las gestantes con acitromicina o eritromicina, dependiendo, y la posterior profilaxis del neonato. Bien. Diana Carolina pregunta, en los síntomas respecto a secreciones y sangrado, ¿cómo lo diferencio de linfogranuloma venéreo? No es que se diferencie como tal. El linfogranuloma venérea también es un síntoma, o sea, las secreciones, ya sea purulentas o el sangrado que pueda aparecer, pues es parte de, o sea, no es nada, no es nada apartado, no es que aparezca o el linfogranuloma venéreo o sangrado o secreciones purulentas, es todo un diagnóstico que se hace, o sea, si presenta estos síntomas o los síntomas difusos, es por eso que se produce el diagnóstico diferencial, o sea, todo es parte de la clamidia como tal. Ok, no sé si me dejo entender, todo es parte de la clamidia. Claro, esto es un paciente varón. Puede suceder eso y también que a la vez pues presente diversas secreciones y también pues el sangrado como tal, ¿no? O sea, no es una diferenciación, es parte de todos los síntomas de la clamidia que pueden pasar. Bien. Raquel Alvarado pregunta, ¿cuál sería el tratamiento del estiómeno?
¿Cuál sería el tratamiento del extremo? Perfecto. Exactamente no ahondé en ellos, no, realmente no he buscado tanta información al respecto de bueno, de general de las fases del linfogranuloma venérea. Lo que les podría decir simplemente es eso, o sea, como es una infección causada por una bacteria, lo primero que se va a dar claramente es antibióticos. Entonces, lo demás, pues también va a depender del paciente y enfermedades que pueda tener o dependiendo a que sea alérgico o no. Pero así algo específico, sinceramente, no habría profundizado en esa parte. Bien, gracias. Rocío Vareiro pregunta, ¿todas las etapas se trata solo con acitromicina, 1 gramo? La etapa 2, por ejemplo, ¿qué se hace? Bueno, supongo que solo se refiere al linfogranuloma venérea de las fases, ¿verdad? Sí, del linfogranuloma. Ya, ok. Es que, ya, como les dije, no ahondé tanto en esta parte, pero lo que es, bueno, aquí, a ver. um, es que en general va a depender también, bueno, depende del paciente, como les digo. Entonces, mira, si se trata con antibióticos al momento de la primera fase, pues ya no va, pues no se va, no va a empeorarse, no va a complicarse al punto de llegar, es que la infección, eh, por ejemplo, puede llegar al epidimo o más allá, si se extienda y pues o pueda provocar también infertilidad. Entonces, es que el tratamiento con los antibióticos lo que hace es parar, ¿no? Parar esa fase. Y como les digo, es eso, lo que se busca es detener esa fase. Y como es una infección por una bacteria, pues con los antibióticos es lo que se logra, o sea, detenerlo. Bien, me parece que ya no hay más preguntas. De todos modos, vamos a esperar unos 30 segundos más. De todas maneras, agradecer a nuestra ponente Sharon Aperrigue, que ha hecho una excelente ponencia, ha estado muy interesante y hemos aprendido mucho hoy. Ok, también agradezco. En todo caso, creo que ya no hay más preguntas y bueno, creo que posteriormente se pasará un post-test, así que atentos. Sí, chicos, vamos a pasar el post ahora. Lo llenan, van a tener 20 minutos para llenarlo. Por favor, no lo compartan, solamente se va a pasar por el chat de esta reunión.